Hola, bienvenidos a mi canal Déjate Leo. Mi nombre es Yasira Lakshmi Priya y me siento muy feliz de que estén acá. En este canal encontrarán lecturas que en su mayoría pertenecen al dominio público. Y también estoy motivada en leer libros de nuevos autores. Así que si tú escribes y deseas dar a conocer tus obras, envíame un email y permíteme narrar tus letras. Te pido que actives la campanita para que de esta manera seas suscriptor. Así apoyas a este espacio y recibes notificación cuando subamos una nueva lectura. Continuamos con el libro El Yoga del Bhagavad Gita, escrito por Paramahansa Yogananda. Pónganse cómodos y déjenles leo. Capítulo 2. La batalla espiritual que se libra en la vida cotidiana. De Dios provenimos y nuestro destino final es retornar a Él. El fin y el medio para alcanzar esa meta es el yoga, la ciencia eterna de la unión con Dios. El capítulo inicial del Bhagavad Gita sirve de introducción al sagrado discurso que le sigue. Su propósito, sin embargo, no es simplemente situarnos en la escena y proveer un telón de fondo que haya de leerse a la ligera, como un texto insustancial. Cuando se lee como la alegoría que su autor, el gran sabio Vyasa, pretendió exponer, este capítulo presenta los principios básicos de la ciencia del yoga y describe las primeras contiendas espirituales del yogi que se dispone a recorrer el sendero hasta el Kaivalya, la liberación, la unión con Dios, la meta del yoga. Comprender las verdades que se hallan implícitas en el primer capítulo significa emprender el viaje del yoga con un itinerario claramente delineado. ¿Cómo emplear el poder de la introspección para triunfar en la vida? Dhritarashtra dijo: en la sagrada llanura de Kurukshetra, donde con ansias de lucha se han congregado mi descendencia y los hijos de Pandu, dime, oh Sanjaya, ¿qué hicieron? El rey ciego Dhritarashtra, la mente ciega, preguntó al veraz Sanjaya, la introspección imparcial. Cuando mi descendencia, los Kurus, las irreflexivas tendencias negativas de la mente y de los sentidos, y los hijos de los virtuosos Pandus, las tendencias puras del discernimiento, se congregaron en el Dhamrakshetra, sagrada llanura, de Kurukshetra, el terreno corporal de la actividad, con ansias de lucha por conseguir la supremacía. ¿Cuál fue el resultado? En sentido literal, Sanjaya significa completamente victorioso, aquel que se ha conquistado a sí mismo. Solo quien no está centrado en su ego tiene la capacidad de ver con claridad y de modo imparcial. Por eso, en el Gita, Sanjaya personifica la visión divina que mora en nuestro interior. Para el devoto aspirante, Sanjaya representa el poder del autoanálisis intuitivo e imparcial, la introspección discernidora. Es la capacidad de tomar distancia de uno mismo, observarse sin prejuicios y juzgar con exactitud. Los pensamientos pueden estar presentes sin que se nos percate la conciencia de ello. La introspección es aquel poder intuitivo mediante el cual la conciencia es capaz de observar los pensamientos. No razona, más bien siente, no con la parcialidad de la emoción, sino con la claridad y la calma de la intuición. En el Mahabharata, del cual forman parte el Bhagavad Gita, el gran rishi, sabio, Vyasa, preludia el texto del Gita otorgándose a Sanjaya el poder espiritual de ver a distancia lo que está ocurriendo en la totalidad del campo de batalla. A fin de que pueda relatárselo al rey ciego Dhritarashtra a medida que los acontecimientos se desarrollan. Por ello, uno podría esperar que la pregunta que el rey formula en la primera estrofa se encontrara en tiempo presente. El autor,
Vyasa hace de manera intencional que Sanjaya narre el diálogo del Gita en forma retrospectiva y emplee el verbo en tiempo pasado. ¿Qué hicieron? A fin de indicar claramente a los estudiantes perceptivos que el Gita se refiere solo de modo incidental a una batalla histórica que tuvo lugar en la llanura de Kurukshetra, al norte de la India. Lo que en realidad Vyasa describe es primordialmente una batalla universal. La enconada contienda que a diario se libra en la vida de cada ser humano. La pregunta que con gran interés formula el rey ciego, Dhritarashtra, para solicitar la imparcialidad de Sanjaya, un informe objetivo acerca del resultado de la batalla entre los Kurus y los Pandavas, los hijos de los Pandu, en Kurukshetra. Es metafóricamente hablando la pregunta que debe formularse el aspirante espiritual cuando examina día tras día los sucesos de su justa batalla en la que espera alcanzar la victoria de la realización del ser, la unidad con Dios. Por medio de la introspección sincera, analiza sus acciones y evalúa el poderío de los ejércitos en pugna, constituidos por sus buenas y malas tendencias, el autocontrol frente a la indulgencia sensorial, la inteligencia discernidora en contraposición de las inclinaciones mentales sensoriales, la resolución espiritual de meditar confrontada con la resistencia mental y la inquietud física, y la divina conciencia del alma en oposición a la ignorancia y la atracción magnética de la naturaleza inferior del ego. El campo de batalla espiritual se encuentra en el cuerpo y la mente de los humanos. El campo de batalla en que se enfrentan esas fuerzas es Kurukshetra. Kuru, de la raíz sánscrita kri, trabajo, actividad material, y kshetra, campo. Este campo de acción es el cuerpo humano con sus correspondientes facultades físicas, mentales y espirituales. Es el terreno donde se desarrollan todas las actividades de la vida. En esta estrofa del Gita se alude a dicho terreno como Dharmaskshetra, llanura o campo sagrado, pues Dharma significa rectitud, virtud, santidad, porque este es el lugar donde se libra la justa batalla entre las virtudes de la inteligencia discernidora del alma, los hijos de Pandu, y las acciones innobles y descontroladas de la mente ciega, los Kurus, la descendencia del rey ciego, Dhritarashtra. El Dharmaskshetra, Kurukshetra, se refiere también a los deberes y acciones religiosos y espirituales, aquellos que el yogi desarrolla en la meditación, en contraposición con las responsabilidades y actividades mundanas. Por consiguiente, en esta interpretación metafísica más profunda, el Dharmaskshetra, Kurukshetra, representa el campo corporal interior en el que tiene lugar la actividad espiritual de la meditación yógica para alcanzar la realización del ser, la llanura del eje cerebroespinal con sus 7 centros sutiles de vida y de conciencia divina. Véase el recuadro Los chakras del eje cerebroespinal en la página 26. La conciencia material frente a la conciencia espiritual. Existen 2 fuerzas o polos magnéticos opuestos que rivalizan en este campo: la inteligencia discernidora, buddhi, y la mente ligada a la conciencia sensorial, manas. Buddhi, el intelecto discernidor puro, está representado alegóricamente por Pandu, esposo de Kunti, madre de Arjuna y de los demás príncipes Pandavas, que defienden los rectos principios de Nirvitri, la renuncia de la mundalidad. El nombre de Pandu deriva de Pand, blanco, una referencia metafórica a la claridad del intelecto discernidor puro. Manas se encuentra representado alegóricamente por el rey ciego Dhritarashtra, padre de los 100 Kurus o impresiones y tendencias sensoriales, la totalidad de los cuales se inclina hacia Pravatri, el goce mundano. La capacidad que posee Buddhi para discernir correctamente la obtiene de la supraconciencia del alma que se manifiesta en los asientos causales de la conciencia, situados en los centros espirituales del cerebro y de la espina dorsal. Manas, la mente sensorial, el polo magnético sutil orientado hacia el exterior en dirección al mundo de la materia, se encuentra ubicada en el puente de Varolio,
el cual, desde el punto de vista fisiológico, se halla en todo momento ocupado en la coordinación de los sentidos. El puente baróleo o protuberancia anular es una porción del tronco encefálico. Se encuentra situado por encima del bulbo raquídeo y centrado por debajo de los dos hemisferios cerebrales y conecta el cerebro, el cerebelo y la médula oblongada. Sus dimensiones son pequeñas, aproximadamente 2.5 por 2.5 por 3.8, y por su interior pasan las vías ascendentes sensitivas y descendentes motoras que conectan el cerebro con el resto del cuerpo. Estas vías atraviesan una densa red de neuronas llamadas formación reticular, cuya función es activar el resto del cerebro y regular el ciclo circadiano del sueño y vigilia. El puente de Baróleo contiene una estructura especial, el locus coeruleus, lugar azul, un pequeño compriendo racimo de células que contienen norepinefrina, una sustancia química cuya función es estimular las movilizaciones que prepara el cuerpo para la acción. Esta estructura participa en los procesos de despertar, soñar, dormir y en la variación de los estados del ánimo. De este modo, la inteligencia inherente a Buddhi atrae la conciencia hacia la verdad o las realidades eternas, la conciencia del alma o la realización del ser. Manas, la mente sensorial, aleja de la verdad a la conciencia y la mantiene ocupada en las actividades sensoriales externas del cuerpo y, por consiguiente, inmersa en el mundo de la relatividad ilusoria o maya. El nombre Dhritarashtra deriva de Dhrita, sostenido, apoyado, firmemente sujeto por las riendas, y Rashtra, reino, derivado de Raj, gobernar. Por inferencia, obtenemos el significado simbólico Dhritam Rashtram Yena, aquel que sostiene el reino de los sentidos o aquel que gobierna sosteniendo con firmeza las riendas de los sentidos. La mente, manas o conciencia sensorial, coordina los sentidos del mismo modo en que las riendas mantienen unidos a los diferentes corceles de un carruaje. El cuerpo es el carruaje, el alma es el amo del carruaje, la inteligencia es el conductor y los sentidos son los corceles. Se dice que la mente es ciega porque no puede ver sin auxilio de los sentidos y de la inteligencia. Las riendas del carruaje reciben y transmiten los impulsos provenientes de los corceles y de la dirección indicada por el conductor. De manera similar, la mente ciega por sí sola no reconoce ni ejerce dirección alguna, sino que simplemente recoge las impresiones de los sentidos y transmite las conclusiones e instrucciones provenientes de la inteligencia. Si la inteligencia está gobernada por Buddhi, el poder del discernimiento puro, los sentidos se encuentran bajo control. Si por el contrario la inteligencia está gobernada por los deseos materiales, los sentidos se comportan de manera turbulenta y descontrolada y caen en costumbres perniciosas y hábitos autodestructivos. El devoto que avanza en pos de la realización del ser debe contar con un cuerpo saludable, sentidos educados mediante el autocontrol que se comporten de manera correcta, unas riendas mentales fuertes para sujetarlos y una aguda inteligencia discernidora para guiarlos. El carruaje corporal puede entonces avanzar hacia su meta a través de lo recto, de lo angosto del sendero de la acción correcta. El hombre mundano que posee un cuerpo vulnerable, escaso discernimiento y facultades mentales débiles y que permite que sus vigorosos impulsos vaguen descontrolados a su propio arbitrario de lo áspero del camino de la vida, con toda certeza deberá enfrentar un desastroso destino marcado por una salud quebrantada y fracasos materiales. El devoto es consciente de que el objetivo más importante de la vida es alcanzar la meta de la realización del ser, conocer a través de la meditación su verdadera naturaleza como alma y su unidad con el Espíritu eternamente bienaventurado. A fin de no verse asediado por las caídas en las zanjas del sufrimiento físico, mental y espiritual, aprende también a desarrollar la inteligencia discernidora, facultades de percepción claras y armoniosas, sentidos provistos de autocontrol y un cuerpo dotado de salud y vitalidad
para que todos ellos estén al servicio del alma. Es preciso tomar partido de la lucha entre el bien y el mal. Desde el momento de la concepción hasta el exhalar del último aliento, el ser humano debe librar en cada encarnación incontables batallas, biológicas, hereditarias, bacteriológicas, fisiológicas, climáticas, sociales, éticas, políticas, sociológicas, psicológicas y metafísicas. Es decir, toda clase de conflictos internos y externos. En cada enfrentamiento se encuentran las fuerzas del bien y del mal compitiendo para lograr el sufrimiento o el triunfo. Lo que el Gita se propone es que el ser humano alinee los esfuerzos del lado del Dharma, la rectitud. La meta final es la realización del ser. Percibir que el verdadero ser del hombre, el alma, por haber sido creada a imagen de Dios, es una con la siempre existente, siempre consciente y eternamente renovada bienaventuranza del espíritu. La primera contienda en la que toma parte el alma cada vez que se encarna en ella, que la enfrenta a otras almas que también desean reencarnar. Durante la unión del espermatozoide y el óvulo que da comienzo a la formación de un nuevo cuerpo humano, se produce un destello de luz en el mundo astral, el hogar celestial en el que habitan las almas entre una y otra encarnación. Esa luz transmite un patrón que atrae a un alma según su karma. Las influencias creadas por uno mismo como resultado de la acción de vidas pasadas. En cada encarnación, el karma se expresa, en parte, a través de las tendencias hereditarias. El alma del futuro bebé es atraída hacia una familia en la cual la herencia concuerda con el pasado del karma de éste. Muchas almas pugnan por entrar en esa nueva célula viviente, pero solo una lo logra. En el caso de la concepción múltiple, se halla presente más de una célula primordial. Cuando se encuentra en el vientre de la madre, el bebé no nato lucha contra las enfermedades, la oscuridad y los periodos de sentimientos de limitación y frustración que le invaden a medida que la conciencia de su alma recuerda y luego gradualmente olvida la mayor libertad de expresión que disfrutaba durante la permanencia en el mundo astral. El alma encerrada dentro del embrión bebé además lucha contra el karma del cual influye, para bien o para mal, sobre la formación del cuerpo en el que ahora reside. A esto se le debe sumar el conflicto con la influencia vibratoria que le llega desde afuera, el entorno y las acciones de la madre, las sensaciones y sonidos procedentes del exterior, las vibraciones de amor y de odio, de calma y de ira. A partir del nacimiento, el instinto del bebé por lograr el bienestar y la supervivencia lucha contra la relativa impotencia de su inmaduro instrumento corporal. El niño inicia su primera batalla consciente cuando debe optar entre el deseo de jugar sin un propósito fijo y el deseo de aprender, estudiar y seguir algún tipo de educación sistemática. De manera gradual se le presentan batallas de índole más seria que le vienen impuestas desde el interior por los instintos kármicos o desde afuera por las malas compañías y el entorno. El joven se ve repentinamente enfrentado a una multitud de problemas para los cuales a menudo no está preparado. Las tendencias del sexo, de la gula y la falsedad, de obtener dinero por medios fáciles pero cuestionables, las presiones de las compañías que frecuenta y las influencias sociales, por lo general descubre que no cuenta con la espada de la sabiduría para que le ayude a hacer frente a los ejércitos invasores de las experiencias mundanas. El adulto que vive sin cultivar ni utilizar los poderes innatos de la sabiduría y del discernimiento espiritual, descubre inexorablemente que el reino de su cuerpo y de su mente se halla asolado por los elementos insurgentes de los erróneos deseos causantes del sufrimiento, los hábitos destructivos, el fracaso, la ignorancia, la enfermedad y la infelicidad. Hay pocas personas que sean siquiera conscientes de que en su reino existe un permanente estado de conflicto. Por lo general, solo cuando la devastación es casi completa, los seres humanos se dan cuenta, desvalidos del triste y ruidoso estado en que se encuentran sus vidas. Es preciso iniciar cada día una nueva batalla psicológica en pos de la salud, la prosperidad, el autocontrol y la sabiduría
a fin de que el hombre avance hacia la victoria y recupere de este modo cada centímetro del territorio perteneciente al alma que ha sido ocupado por las fuerzas rebeldes de la ignorancia. El yogi, el hombre cuya conciencia está despertando, no solo ha de hacer frente a las mismas batallas externas que libran todos los seres humanos, sino que además debe afrontar el choque interno entre las fuerzas negativas de la inquietud, que nacen de manas, la conciencia sensorial, y el poder positivo de sus deseos y esfuerzos por meditar, que reciben el apoyo de Buddhi, la inteligencia discernidora. Cuando trata de establecerse nuevamente en el reino espiritual interior del alma, en los sutiles centros de vida y conciencia divina situados en la espina dorsal y el cerebro. Por lo tanto, el Gita señala en su primera estrofa la necesidad fundamental de que el hombre practique cada noche la introspección para que le sea posible discernir claramente qué fuerza, la del bien o la del mal, ha ganado la batalla cotidiana. A fin de vivir en armonía con el plan divino, el ser humano debe formularse cada noche esta pregunta que siempre resulta pertinente. Reunidas en el campo sagrado del cuerpo, el lugar de las buenas y malas acciones, ¿qué hicieron mis tendencias rivales? ¿Qué facción obtuvo hoy la victoria en la incesante lucha? Vamos, dime, ¿qué hicieron las tendencias erróneas, tentadoras y malignas y las fuerzas antagónicas de la autodisciplina y el discernimiento? Después de practicar la meditación de manera concentrada, el yogi siempre le pregunta su capacidad de introspección. Congregadas en la región de la conciencia del eje del cerebro espinal y en el campo de la actividad sensorial del cuerpo, con ansias de combatir, ¿qué hicieron las facultades sensoriales de la mente, que tienden a arrastrar la conciencia hacia el exterior? ¿Y qué hicieron los hijos de las tendencias del discernimiento del alma, que intentan recuperar el reino interior? ¿Quién ha triunfado en el día de hoy? El individuo común y corriente, como asediado guerrero cubierto con las cicatrices resultantes de la batalla librada, se halla muy familiarizado con la lucha. No obstante, en numerosas acciones, su entrenamiento fortuito es incapaz de brindarle una comprensión completa de la naturaleza del campo de batalla y de los principios científicos que se hallan tras los ataques de las fuerzas contrarias. Tal conocimiento podría lograr que se multiplicasen sus victorias y disminuyeran sus desconcertantes derrotas. El alma contra el ego. En la narración histórica acerca del motivo de la guerra de Kurukshetra, se relata que los nobles hijos de Pandu gobernaron virtuosamente su propio reino hasta que el rey Duryodhana, el malvado gobernante que era hijo del rey ciego Drishtaratara, despojó astutamente a los Pandavas de su reino y los condenó al exilio. El rey ciego, Drishtaratara, tenía 100 hijos. El mayor, Duryodhana, representa el deseo material. El primogénito, aquel que ejerce poder sobre las demás inclinaciones del reino corporal y es famoso por las guerras y causas malvadas. La derivación metafórica de Duryodhana es Du Yudam Ya Sa, aquel que es difícil de contrarrestar en todo sentido. El nombre mismo proviene del sánscrito Dur, difícil, y Yud, combatir. El deseo material es extremadamente poderoso por ser el rey y líder de todos los goces mundanos, así como el causante y perpetrador de la batalla contra la justa reclamación del alma sobre su reino corporal. En un sentido simbólico, el reino del cuerpo y de la mente le pertenece por derecho al rey del alma y a su noble súbdito, las tendencias virtuosas. Sin embargo, el rey ego y sus parientes, las innobles tendencias negativas, usurpan alteradamente el trono. Cuando el rey alma se yergue para reclamar su territorio, el cuerpo y la mente se transforman en un campo de batalla. En este párrafo, los epítetos rey alma y rey ego se emplean en el sentido más amplio de su significado y no necesariamente para referirse en su uso específico en la alegoría del Gita, en la que Krishna es el alma y Bhishma el ego. La esencia del Gita es mostrar cómo el rey alma gobierna su reino corporal, lo pierde y lo conquista de nuevo. ¿Dios habita en vosotros? Primera de Corintios 3:16.
El Espíritu de Dios, el reflejo de Dios en el hombre, es el alma. El alma ingresa en la materia como una chispa de vida y conciencia omnipotente que se aloja en el interior del núcleo formado por la unión del espermatozoide y el óvulo. Al desarrollarse el cuerpo, este primer asiento de la vida permanece en el bulbo raquídeo, el cual se considera por consiguiente el portal de vida a través del cual el rey alma hace su entrada triunfal en el reino del cuerpo. Las facultades o instrumentos creativos del alma son de naturaleza astral y causal. Los centros de vida y conciencia a partir de los cuales operan estos poderes son el cerebro astral o loto de 1000 pétalos de luz y el eje astral cerebroespinal o Sushumna, que contiene los 6 chakras o centros sutiles. En el cuerpo humano, el alma se halla encerrada en 3 cuerpos: el cuerpo físico, el cuerpo astral de luz y energía vital, y el cuerpo causal de conciencia, llamado así porque es el causante de los otros 2 cuerpos. Los poderes sutiles del cuerpo astral son los que constituyen, mantienen y dan vida a la densa forma física. Y son los siguientes: la inteligencia, buddhi, el ego, ahamkara, el sentimiento, chitta, la mente, manas, la conciencia sensorial, los 5 instrumentos del conocimiento, los 5 instrumentos de la acción y los 5 instrumentos del prana. Las fuerzas de la mente menos refinadas se manifiestan en las estructuras más burdas del cuerpo. En cambio, las sutiles fuerzas del alma, la conciencia, la inteligencia, la voluntad, el sentimiento, precisan del bulbo raquídeo y de los delicados tejidos del cerebro para habitar allí y manifestarse a través de ellos. En términos simples, las cámaras interiores del Palacio del Rey Alma se hallan ubicadas en los centros sutiles de la superconciencia, la conciencia de Cristo o de Krishna, Utashta Chaitanya o conciencia universal, y la conciencia cósmica. Estos centros se encuentran respectivamente en el bulbo raquídeo, en la porción frontal del cerebro a nivel del entrecejo, asiento del ojo único u ojo espiritual, y en la parte superior del cerebro, el trono del alma, en el loto de 1000 pétalos. En dichos estados de conciencia, el Rey Alma gobierna con supremacía como la imagen pura de Dios en el hombre. Por el contrario, cuando el alma desciende a la conciencia corporal, permanece bajo la influencia de Maya, la ilusión cósmica, y de Abdilla, la ilusión o ignorancia del individuo, la cual crea la conciencia del ego. El alma, en el papel del ego, se atribuye a sí misma todas las limitaciones y restricciones del cuerpo. Una vez que ha aceptado tal identificación, ya no puede expresar su omnipresencia, omnisciencia o omnipotencia. Imagina que se haya sometido a las limitaciones, al igual que acaudalado príncipe que, al vagar por los vecindarios pobres en estados de amnesia, podrá imaginar que es pobre. En este estado de ilusión, el rey ego toma el control del reino corporal. La conciencia del alma puede decir, junto con el Cristo, que se hallaba despierto en Jesús. El Padre y yo somos uno. La engañada conciencia del ego dice, soy el cuerpo. Estos son mis familiares, este es mi nombre, estas son mis posesiones. Aun cuando el ego cree que gobierna, en realidad es un prisionero del cuerpo y de la mente, que a su vez son títeres de las sutiles maquinaciones de la naturaleza cósmica. El ser humano medio es consciente tan solo de su cuerpo, de su mente y de las conexiones externas de ambos. Permanece hipnotizado por las ilusiones del mundo, expresadas de muy diversas maneras tanto en la literatura antigua como en la actual, las cuales refuerzan su tácita suposición de que es una criatura mortal y limitada. Las regiones físicas del reino corporal, que están bajo el dominio del rey ego, se hallan con frecuencia desvitalizadas y en estado insalubre a causa de las epidemias y el envejecimiento prematuro que se proponga por el reino. La ciudadanía de pensamientos, voluntad y sentimientos permanecen sumidas en la negatividad, las limitaciones, el hastío y la desdicha. Los inteligentes trabajadores de las células y de las unidades atómicas y subatómicas de la vida se tornan desorganizados
ineficientes, endebles. Se transgreden todas las leyes que podrían conducir al bienestar de los ciudadanos mentales y celulares del reino humano. Este se ha convertido en un territorio en el que impera la oscuridad, en un lugar plagado de temor, incertidumbre y sufrimientos, los cuales neutralizan cada breve instante de placer. En el reino corporal, el gobierno por el rey alma, la ciudadanía de pensamientos, voluntad y sentimientos es sabia, constructiva, pacífica y feliz. La multitud de trabajadores conscientes e inteligentes constituida por células, moléculas, átomos, electrones y unidades de chispas de vidas creativas, vitatrones o prana, está llena de vitalidad, es armoniosa y eficiente. Todas las leyes que conciernen a la salud, la eficiencia mental y la educación espiritual de los pensamientos, de la voluntad, de los sentimientos y de los inteligentes habitantes celulares del reino corporal se cumplen bajo la guía suprema de la sabiduría. Como resultado de ello, la felicidad, la salud, la prosperidad, la paz, el discernimiento, la eficacia y la guía intuitiva prevalecen en todo el reino corporal. Un reino de pureza, colmado de luz y bienaventuranza. El cuerpo y la mente humano son verdaderos campos de batalla en los que se entabla la guerra entre la sabiduría y la fuerza ilusoria consciente que se manifiesta como avidya, la ignorancia. Todo aspirante espiritual que tenga el propósito de establecer en su interior el gobierno del rey alma debe derrotar a las fuerzas insurgentes del rey ego y sus poderosos aliados. Los chakras del eje cerebroespinal. Los tratados del yoga identifican estos 7 centros en orden ascendente del siguiente modo. 1. Muladhara, el centro coxígeno ubicado en la base de la espina dorsal. 2. Svadhisthana, el centro sacro unos 5 centímetros por encima del Muladhara. 3. Manipura, el centro lumbar en el área opuesta al ombligo. 4. Anahata, el centro dorsal en el área opuesta al corazón. 5. Vishuddha, el centro cervical en la base del cuello. 6. Ajna, asiento del ojo espiritual tradicionalmente localizado a nivel del entrecejo y en realidad directamente conectada con la polaridad con el bulbo raquídeo. 7. Sahasrara, el loto de 1000 pétalos en la parte superior del cerebro. Los 7 centros son salidas o puertas disimuladas, divinamente concebidas, a través de las cuales el alma ha descendido al cuerpo y por las que debería pasar de nuevo cada hacienda mediante un proceso de meditación. La corriente vital que fluye en forma descendiente desde el cerebro dirige la mente hacia los sentidos y hace que ésta se identifique con el cuerpo físico y con la esfera mental y material y sus complicaciones. Mediante esta técnica, como el Kriya Yoga, se invierte la corrección vital de manera que fluya en forma ascendente hacia los centros de percepción espiritual situados en el cerebro y conduzca la mente desde los sentidos hasta el alma y el espíritu. Cuando el yogi retira su fuerza vital de los objetos materiales, de los órganos sensoriales y de los nervios sensitivos motores y dirige esa concentrada corriente de vida hacia arriba a través del conducto espiritual y espiral del Kundalini, energía enrollada, situado en el coxis, percibe durante su ascenso los diversos centros espinales con sus rayos de luz semejantes a pétalos y sus sonidos de energía vital. Cuando la conciencia del yogi llega al bulbo raquídeo y al ojo espiritual situados en el entrecejo, descubre el portal por donde se entra a la estrella de loto de 1000 innumerables rayos y percibe la luz omnipresente de Dios que se difunde sobre la esfera de la eternidad y contempla su cuerpo como una minúscula emanación de luz. En su estado natural, todos los plexos astrales cerebroespinales son de índole espiritual y reflejan los diversos aspectos de la inteligencia divina y del poder vibratorio de la supraconciencia del alma. Sin embargo, cuando la energía de estos centros de arrastrada hacia el exterior bajo la influencia de los sentidos y se reduce su comunicación con la facultad pura de discernimiento del alma, la expresión de dicho centro resulta proporcionalmente desnaturalizada. La manifestación externa de los centros cerebrales da expresión al intelecto,
al raciocinio y a la distorsionada inquietud, en vez de revelar la sabiduría omnisciente de la intuición y la serenidad que refleja el espíritu. La manifestación externa del centro del corazón se expresa cuando se haya identificado con los sentidos en la forma de impulsos activadores de los gustos y aversiones, de los apegos y antipatías emocionales, en vez de exteriorizarse como el sentimiento puro libre de prejuicios y como el control de la fuerza vital. La manifestación externa de los 3 sentidos inferiores alimenta los voraces apetitos de los sentidos en vez de expresar los divinos potenciales de estos chakras, el autocontrol, la adhesión a los propios principios de la virtud y el poder de resistirse a las influencias nocivas.